Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí. Acaba la segunda parte del apoyo, soporte, complemento de los ejercicios de programación de base de datos para la carrera de informática biomédica. Este sería el video número 5, que contempla un solo ejercicio, que es la combinación de todos los anteriores más el manejo de inserción de registros en una tabla. En los ejercicios anteriores solo habíamos solicitado imprimir ya los resultados. Ahora los resultados que vayamos generando implican el guardarlos en una tabla. Para así evitar la impresión y para que queden de manera persistente para cualquier otro efecto eh, posterior que se quiera o cualquier otra labor posterior que se quiera hacer sobre esos resultados. Entonces, en esta oportunidad van a encontrar la tabla creada, que es una tabla que no está en este momento, o sea, en el diagrama del modelo, pero que sí la acabo de crear, ¿cierto? Y aparece aquí como, voy a cerrar esto, aparece aquí como reporte de cargos, debería aparecer si lo actualizo, que la acabo de crear ahora, que va a estar dentro del script que van a tener disponible en el repositorio. Está aquí, ¿ya? Entonces esta tabla tiene estos campos, se encuentra completamente vacía, porque es el objetivo de las tablas resultados, de tal forma que yo pueda ingresar el reporte en este caso que me están pidiendo dentro de esta carga. De esta tabla, perdón. Entonces, en esta tabla tengo el ID del cargo, el nombre del cargo, el total de médicos y un comentario. El ejercicio que me piden resolver es este. Me dicen que tengo que considerar el modelo de datos con el que hemos estado trabajando, ¿cierto? Que es el de la clínica. Y tengo que construir un bloque anónimo que me permita generar un reporte de los cargos registrados considerando para cada cargo su identificador. Ahí está, ¿cierto? Voy haciendo el símil. Está el nombre del cargo, ahí está. Después viene la cantidad de médicos, se hace de relación con el campo total médicos, y el comentario, que se llama textual, igual, ¿ya? Entonces la idea es que esta tabla, que en este momento se encuentra vacía, tenga el resultado de generar este reporte, es decir, para cada uno de los cargos que hay registrados, me guarde su ID, me guarde su nombre, el total de médicos que tiene y un comentario de acuerdo a lo que indica la regla de negocio, ¿ya? Que es lo que se establece aquí. Entonces, esta regla de negocio dice que si un cargo cuenta con menos de 3 médicos, entonces su comentario es revisar, de lo contrario va a ser aceptado. La construcción del proceso debe tener en consideración los siguientes aspectos al momento de construir su solución, que el reporte debe quedar guardado en la tabla reporte cargos, que es lo que les estaba explicando recién, y debe quedar ordenado por nombre de cargo de forma descendente. Me dice que el bloque yo lo tengo que ejecutar varias veces sin la existencia de errores, por lo que debo truncar la tabla de resultados. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto varias veces el bloque, los registros de los cargos van a estar repetidos, ¿ya? Y si se fijan, tal y como me entregaron la tabla, la primary key es el ID cargo, entonces yo no podría tener en este registro, en esta tabla, dos registros con el mismo ID, ¿ya? Entonces, por eso me piden truncarlo. Entonces, el objetivo hasta esta prueba, ¿cierto? Siempre va a ser construir solo un bloque anónimo, ¿ya? El siguiente grupo de ejercicios que se acompaña del siguiente conjunto de videos, ¿cierto? Tiene que ver con construir otras unidades de programación, no solamente los bloques. Entonces, vamos aquí y vamos a hacernos una pregunta, que es la que nos estábamos haciendo igual anteriormente en los otros ejercicios, que era de las tablas necesarias. Entonces, si yo miro, de acuerdo a lo que me están pidiendo, ¿verdad? Son los cargos y el total de médicos que están asociados a ese cargo. Las tablas que voy a utilizar dentro de mi modelo es cargo, porque ahí yo tengo la información de los cargos, de hecho ahí está su nombre y su ID, entonces una de las tablas es cargo, y la otra que voy a necesitar, porque me piden el total de médicos asociados a ese cargo, va a ser la tabla médico, y yo esperaría, ¿cierto?, que esa tabla tuviese un vínculo con la tabla cargo, ¿ya? Y efectivamente hay un nexo ahí, que es la clave foránea del car ID, que me lleva a saber de qué cargo es ese médico en particular. Entonces la tabla médico yo la voy a usar para poder obtener este total de médicos asociados a ese cargo. Entonces estas dos tablas son las que yo necesito procesar en alguna parte de mi bloque. La siguiente pregunta es si voy a usar cursor explícito. Ya recuerden que el cursor explícito es aquella estructura
en donde yo voy a poder guardar varios registros para procesarlos después en conjunto, pero de uno por uno. Entonces acá lo que siempre me tengo que preguntar es de quién se trata este reporte, cuál es el centro, ¿cierto? A quién voy a necesitar revisar para que poder generar este informe. Ante las luces de todos, y al leer el enunciado, ¿verdad? Me doy cuenta de que el reporte se trata de los cargos. De hecho, se empieza así, un reporte de los cargos y la información asociada a esos cargos. Por lo tanto, ese cursor explícito va a ser a través de la tabla cargo, porque me va a almacenar todos los cargos que yo tengo que procesar. Entonces, dicho eso, yo ya tengo medianamente armada mi solución, en el sentido que ya sé lo que tengo que recorrer y que por cada cargo voy a tener que ir a buscar su total de médicos y generar su comentario. ¿Por qué tengo que hacer esas dos cosas por separado? Porque esas dos cosas están en otro lugar que no es la tabla cargo. ¿Ya? Entonces, voy a hacer mi bloque, me declare begin y end, ¿cierto? Y en este bloque, lo primero que yo voy a definir es ese cursor explícito que logré identificar recién. Entonces, aquí dice que almacena los cargos a procesar. ¿Ya? Entonces, poner esto en pantalla completa. Ahí está. Y yo lo defino con la palabra reservada cursor. Esto es sintaxis, parte de la sintaxis del lenguaje. Le tengo que dar un nombre. Le voy a ponerse cargos. Y voy a asignarle el is como palabra reservada, ¿verdad? Porque yo me doy cuenta que este cursor, como tiene que procesar a todos los cargos, no va a recibir ningún tipo de información que le diga que debo filtrar, ¿cierto? Que debo considerar solo algunos cargos, porque son todos. Entonces, cursor explícito sin parámetros. Entonces acá yo establezco que voy a sacar la información que tengo de los cargos, que en este caso es el car ID y el nombre del cargo, que simplemente se llama nombre, ¿cierto? Y lo voy a sacar desde la tabla cargo. ¿Ya? Listo. Con esto yo voy a sacar a todos los cargos disponibles y que después de manera iterativa, por eso voy a necesitar el ciclo, ¿cierto? Voy a ir tomando la información de cada uno por uno. Por eso después necesito el ciclo repetitivo. Tienen que entender que cursor es sinónimo de ciclo, porque yo voy a necesitar recorrer ese cursor. ¿Por qué? Porque el cursor implícito está hecho para guardar muchos registros. Y esos registros, el bloque, los va a procesar de uno por uno, ¿ya? Para poder hacer la revisión, ¿cierto? Y la generación del informe. Ahora, este informe me dicen que tiene que estar ordenado por nombre del cargo. Entonces tiene que salir ordenado desde el cursor. Order by 2, porque es el nombre, ¿cierto? Y de manera descendente. Entonces esto lo que va a hacer es que yo pueda, si se fijan, yo voy a ejecutar esa sentencia solo para que veamos que efectivamente, me voy a mover, efectivamente me devuelve los cargos ordenados de manera alfabética y de forma descendente. Ahí está. Psiquiatra, presidente de la Junta Médica, médico, paciente crítico, etc. Entonces aquí están, tengo parte de mi reporte, tengo el ID y tengo el nombre, me falta el total de médicos y me falta el comentario. Y el comentario depende del total de médicos. Entonces tengo el 50% de lo que me están pidiendo para cada cargo. Ahora, ¿qué hago yo con este cursor? Lo que hacemos con todos los cursores, que es procesar uno a uno cada uno de sus registros. Uno a uno cada cargo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Un ciclo, usamos una variable, en este caso esta variable es la que se va a ir moviendo, ¿cierto? Y que va a ir cambiando de valor por cada iteración que tenga el ciclo. ¿Cuántas iteraciones va a tener el ciclo? En este caso va a tener 9, porque yo tengo 9 cargos registrados. Las iteraciones del ciclo repetitivo dependen de la cantidad de registros que hayan en el cursor. Entonces en este caso son 9. La sintaxis dice que ahora debes establecer, ¿verdad?, el nombre del cursor. Como no tiene parámetros, luego viene la sintaxis que acompaña al for, que es un loop y un end loop. Muy bien. Entonces ahora en esta línea, en la línea 22, yo ya estoy procesando a un cargo porque estoy dentro de la estructura interna del ciclo. Ese ciclo, una pasada por ahí, es un cargo que estoy procesando. Entonces ya tengo del primer cargo,
su ID y su nombre. ¿Qué estoy mirando? En la primera pasada estoy mirando a este cargo, 500 y con código 500 y por nombre psiquiatría. La segunda vez que pase voy a ver el código 100 con el nombre del cargo presidente de la Junta Médica. Y así. Entonces, cada vez que yo pase por aquí voy a ir cambiando el cargo dependiendo de lo que contenga la variable recargo. Esto se va a repetir mientras existan registros en el cursor. ¿Ya? Una vez que se le acaban los registros, sale del ciclo y continúa la ejecución. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Debo obtener, porque como ya tengo el ID y el nombre, recuerden que esto es lo que quiero yo sacar, esto es lo que yo quiero guardar, por lo tanto ya tengo el ID y ya tengo el nombre, ahora me falta el total de médicos. Entonces, perfecto, obtiene el total de médicos del cargo. ¿Cómo hago eso? Ahí es donde entra la otra tabla, que es la tabla médico, ¿verdad? En donde yo voy a ir a seleccionar desde la tabla médico. No me interesa el médico individual, no me interesa cuáles, me interesa cuántos. Por lo tanto, tengo que contar. Y para contar voy a establecer el count. Y como yo siempre menciono, ¿verdad? Yo tengo que darle un parámetro al count para indicarle lo que quiero contar, qué campo de la tabla quiero contar. Y yo siempre me he guiado por ¿qué necesito contar? Los médicos. Entonces busco dentro de la tabla la clave primaria de lo que quiero contar. Tratemos de no usar el count asterisco porque es muy costoso, ya, porque si la tabla tiene 500 campos, yo voy a contar, la máquina va a contar por cada uno de ellos y eso sale caro, ¿ya? Entonces, contemos por lo que me están pidiendo contar. Son los médicos, entonces yo miro en la tabla médico y me doy cuenta de que su clave primaria es el medrun, como por casi sentido común. Entonces establezco aquí medrun y es lo que quiero contar. Ahora, no quiero contar a todos los médicos. Con esto yo estaría contándolos a todos. Todos los registros de la tabla, que creo que fue el primer ejercicio que hicimos. Yo no necesito eso. Yo necesito que solamente me cuente aquellos médicos cuyo cargo sea el que estoy revisando. ¿Cómo sé eso yo? ¿Dónde está el cargo que estoy revisando? Está en el registro de mi cursor. ¿Qué parte del registro? Porque el registro es un asunto compuesto que tiene el ID y tiene el nombre. Entonces aquí yo le voy a decir que solamente voy a querer el car ID de ese registro, porque el nombre no me interesa para comparar. El nombre me interesa para ir después guardarlo en la tabla. El nombre del cargo me refiero. ¿Listo? Con eso yo voy a ir contando los médicos que pertenecen a ese cargo. Como cursor, porque esto es un cursor implícito, ¿cierto? Porque está dentro de la unidad de programación, está dentro del bloque. Entonces aquí yo voy a establecer que debo indicarle por sintaxis, esto es sintaxis del lenguaje, que debe llevar un int, que le dice a la máquina dónde debe guardar este resultado. Entonces aquí le voy a decir total de médicos, ¿ya? Esta es una variable que va a cumplir el rol de guardar este total que me va a devolver, que va a ser un total distinto para el cargo 500, otro distinto para el 100, otro distinto, y así. Esa variable va a ir cambiando dependiendo de la condición que yo tenga en mi serie. Entonces voy a copiar la variable y la voy a ir a declarar aquí junto con las otras variables. Entonces almacena el total de médicos del cargo. Esta variable, insisto, va a ir cambiando de valor por la única y sencilla razón de que está dependiendo de una sentencia que se va a repetir varias veces, una para cada cargo que esté disponible dentro de ese cursor. ¿Listo? Tengo el total de médicos y ahora puedo obtener el comentario. Entonces, para obtener el comentario, según el enunciado, me decía que si el total de médicos era menor que 3, entonces tenía que poner revisar. Y si no, el comentario iba a ser aceptado, ¿ya? Entonces, ¿qué me conviene? Yo tengo que guardar en una variable los resultados de las cosas que voy haciendo. Ya, si voy a procesar un conjunto de registros, eso lo guardo en un cursor, todos los registros que quiero procesar. Si quiero sacar el promedio de algo, lo tengo que guardar en una variable. Si quiero sacar, no sé, el total de algo, lo tengo que guardar en una variable. Si quiero sumar, ¿cierto? un cierto campo, lo tengo que guardar en una variable. Si quiero sacar el máximo, lo tengo que guardar. Todo lo tengo que guardar en una variable. Con el comentario no pasa algo distinto. Entonces yo voy a establecer una variable que se llama comentario y
y le voy a poner comentario cargo, ¿cierto? Y a esta variable le voy a asignar un valor. Y aquí es donde yo tengo que usar una estructura condicional, que puede ser el if, que puede ser el case, ¿cierto? Para yo poder decidir qué valor va a tener esta variable. Entonces esta variable tiene dos posibles valores, o es revisar o aceptado. ¿Ya? ¿De qué depende? De la cantidad de médicos que tenga. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a usar el if como estructura condicional por excelencia, ¿cierto? En donde yo voy a preguntar por la variable total médicos. Si la variable total médicos es menor que 3, si esto es lo que dice el enunciado, entonces mi variable, y aquí es donde yo condiciono el valor de esta variable dependiendo si el total de médicos cumple con una condición o un límite, en este caso 3. ¿Ya? Entonces, si eso sucede, esto va a ser revisar, que es lo que dice el enunciado, ¿cierto? Revisar. Ya. Aquí está. Ese es el if básico. Le dice a la máquina, prueba que esta condición se cumple. Si esta condición se cumple, tú vas a hacer esto que está aquí. ¿Ya? Si esa condición no se cumple, entonces, así como está ahora, tú sigues de largo. Ah, pero es que eso no me sirve. Porque dice que, en el enunciado dice, de lo contrario. Por lo tanto, yo tengo que tener un camino a seguir de si esa condición no se cumple. ¿Qué hago ahí? Esta misma variable ya va a tener un valor distinto, que se llama, o que corresponde a ser aceptado. Ahora, ¿por qué va entre comillas? Porque es una cadena de caracteres, ¿ya? Y eso es un varchar. Por lo tanto, esta variable yo tengo que declararla. Y la voy a declarar porque, como todas las variables se deben declarar, la voy a declarar aquí, ¿cierto? Y aquí digo que almacena el comentario del cargo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, aquí es donde tengo que decidir su tipo de dato. El tema es que yo sé que es un varchar, porque tiene letras, ¿cierto? Pero ¿de cuánto? Porque al varchar 2 tengo que darle una longitud. ¿Pero cuánto? 50, 80, 60. No quiero que me sobre ni que me falte. Y tampoco quiero, que es lo peor, que si en la tabla estaba definido de una forma y yo le doy más espacio, voy a tener problemas porque no voy a poder guardarlo en un espacio más reducido. Entonces, ¿qué es lo que se usa ahí? En este caso en particular, es ir a tomar desde la tabla reporte cargos, ¿cierto? La longitud de ese campo, de acuerdo a cómo está definido en el esquema. Y así yo no me voy a preocupar de que si me cambia el esquema, mi solución va a explotar, porque va a ir a buscar lo que hay ahí. Entonces es imposible que se equivoque en ese sentido. Entonces aquí le digo que vaya al campo comentario y que usando el operador type extraiga el tipo de dato de eso. Perfecto. Entonces ahora ya la variable tiene su tipo. No es tan directo como esta, ya, sino que va a tener que ir a la tabla, al campo de la tabla, y con el type sacar el tipo, y eso es lo que le va a asignar como tipo de dato a la variable comentario cargo. Pero ya está declarada. Entonces ahora, una vez que ya saqué el ID en el mismo cursor, saqué el nombre en el mismo cursor, saqué el total de médicos en la variable a través del cursor implícito, y saqué el comentario en función de la condición, de verificar la condición que me están dando en el problema, yo ahora estoy habilitada para poder insertar el resultado. Resultado. ¿Cómo hago eso? Con la sentencia que aprendiste en la asignatura anterior, que es una sentencia DML, que sirve para alterar el estado de la tabla porque le inserta un nuevo registro. Entonces el insert, su sintaxis es insert into, el nombre de la tabla que quieres modificar, ¿cierto? A la cual quieres agregarle un registro, se llama reporte cargos. Luego sintácticamente, viene la palabra values, y aquí van los campos uno por uno en el orden en el que aparecen aquí. ¿Ya? Aquí está el reporte cargos. En este orden está el ID del cargo, el nombre del cargo, el total de médicos y el comentario. Entonces el ID del cargo yo lo tengo en mi cursor, entonces establecemos rec cargo.carID, el nombre también lo tengo ahí, recargo.nombre, así es como se llama en el cursor, ya no se llama nombre cargo, ya el campo que está aquí, ¿cierto? Es
el mismo nombre que tiene en el registro, a menos que yo le cambie el nombre aquí, ¿ya? Pero por defecto es el nombre del campo porque es lo que sale del select. Entonces ahí va el nombre, ahora tiene que ir el total de médicos, ¿cierto? Ahí está total médicos, total médicos, y finalmente el comentario que está en la variable que se llama comentario cargo. Entonces, ahora te das cuenta de que el último campo es el comentario cargo, que viene a ser el comentario de la tabla, ¿cierto? El anterior es el total médico, perfecto. El nombre del cargo, que lo tengo en el cursor, y el ID del cargo, que también está en el cursor. Muy bien. Para que esto sea definitivo, ¿cierto? Y yo pueda confirmar todos los cambios que mi bloque está haciendo, agrego la sentencia commit, que es confirmar que todo lo que yo inserté quiero que sea definitivo. Es persistente para siempre, pues si no se queda como una versión backup, ¿cierto? O momentánea de mi base de datos. Entonces, finalmente lo que me falta, que me lo dicen explícitamente, es truncar la tabla de resultado por una única y sencilla razón, que quieren que el bloque se ejecute varias veces y que esto no se caiga. Entonces eso se hace usando el execute immediate, ¿cierto? Y entre comillas simple, establezco la sentencia truncatable y el nombre de la tabla que quiero reporte cargos, truncar. ¿Listo? Y termina con el punto y coma. Entonces mi tabla está vacía, ya si nosotros la inspeccionamos ahora, si hacemos un select asterisco from reporte cargos, ahí está, aquí lo hacemos, ¿cierto? Y lo vamos a ejecutar y me va a decir que no tengo registro, que es razonable porque la tabla resultado ya está vacía, ya, entonces ahora voy a ir a ver mi bloque y se supone que al final de mi bloque, si es que no explota en el intermedio, debería tener como resultado al final de la ejecución esta tabla con datos, con nombres de cargos ordenados de manera alfabética de forma descendente, acompañado aquí el total de médicos que tiene ese cargo y el comentario asociado a lo que, dependiendo de lo que tenga la variable total médicos, sea aceptado o revisar. ¿Ya? Ahí le doy play y se cayó. Me dice que el campo reporte cargos en el nombre cargo es muy chico. Ya, ok. Eso fue porque le puse nombre cargo 2. Eso fue un error mío. Le voy a poner 50 y voy a tener que borrar la tabla. Drop table, reporte cargos. Eso no debería pasarles en la prueba porque en la prueba esto va a estar definido. Ya, yo se los doy en el script la tabla de resultados. Eso yo la acabo de hacer antes de empezar a grabar el video de la tabla porque no la tenía. Entonces acá está. Verifico, después si acaso, la tabla sigue vacía. Ya, no, porque no, ni siquiera se alcanzó a ejecutar el bloque, porque se cayó antes de. Entonces, acá está. Y ahí está. Ya, dice que se ejecutó procedimiento PLSQL terminado correctamente. Terminó. No hay ninguna señal, no hay ninguna impresión, nada, porque yo no estoy imprimiendo nada, porque yo no debo imprimir nada, porque nadie me está pidiendo que imprima. Me están pidiendo que guarde el resultado de una tabla. Y ahí está. Entonces ahí están los cargos. Si recuerdan hace un rato, el primer cargo que me aparecía era psiquiatría. Ahí está. Tiene 3, aceptado, revisar el presidente de la Junta Médica, revisar el médico paciente crítico, porque tengo solo 2, y así sucesivamente. Si se fijan, cada uno de ellos, por ejemplo, este tiene 6, es aceptado, este tiene 19, es aceptado. Él dice revisar porque tiene uno solo. ¿Ya? Entonces, mi objetivo de llenar la tabla de reporte cargo con la información correspondiente, ya si usted quiere puede hacer un select sobre la tabla de médico, ir contando cuántos hay para cada cargo. Yo le aseguro que es exactamente esto que está acá. ¿Ya? Entonces, raya para la suma. Este bloque, que ya es un poco más elaborado, tiene la característica de contar con un cursor que yo tengo que recorrer para ir buscando la información que me están pidiendo, en este caso de los cargos. Parte de esa información va a estar en el bloque y la otra voy a tener que yo calcularla manualmente. En este caso tenía 50 y 50, ya eran 2 cosas que venían directo del cursor y las otras 2 cosas tenía que sacarlas, ¿cierto? De
algún cálculo, alguna operación que el bloque iba a hacer. Ahora, esas operaciones van dentro del ciclo porque son operaciones para cada cargo. Entonces, un cargo, busco su total de médicos, saco su comentario. Al siguiente cargo, busco su total de médicos y saco su comentario. Y así sucesivamente. Terminé de hacer eso, de sacar ese cálculo, hacer ese cálculo, perdón, y sacar el comentario, inserto. ¿Ya? De tal forma que antes de pasar el end loop me lleva a mirar el otro cargo. Antes de pasar al otro cargo, yo hago la inserción correspondiente. Una vez que los procesé a todos, salgo del ciclo y confirmo en mi esquema, ¿cierto? En mi tabla que eso es definitivo y le hago la sentencia commit. Antes de comenzar con todo el proceso, trunco la tabla para que después, por ejemplo, que es lo que le piden explícitamente en el enunciado, yo voy a volver a ejecutar el bloque y aquí está. Ahí está, se ejecuta sin ningún problema. Sin embargo, si yo le sacase esa línea de ahí, miren lo que va a suceder. Si le saco esa línea de ahí, que es omitir el truncado de la tabla, esto ya cambia radicalmente. Y ahora me dice que estoy transgrediendo la constraint de la clave única. Entonces, eso es lo que yo quiero evitar cuando pongo el execute immediate. Y por eso insisten tanto en que tiene que estar. ¿Ya? Cuando veamos excepciones, eso va a cambiar. ¿Ya? Pero por ahora, esa es la política, ¿ya? O la regla de. ¿Ya? Entonces, como siempre, va a quedar esto en el repositorio. Espero que te sirva del video, ya, para la gente de informática biomédica, para que pueda entender cómo funciona todo esto. Yo siempre digo, esto es la base para todo lo demás. Todo lo que viene ahora, funciones, procedimientos, package, está en función de cursores explícitos, implícitos, condiciones, insert, siempre. Ya le vamos a ir agregando otras cosas, pero esto es la base de todo, ¿ya? Espero que te sirva de algo y a los que no están en informática biomédica, por último, para complementar esas cosas que a lo mejor pudieran eventualmente haber quedado ahí a medio explicar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Que esté muy bien. Chao.